Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que estén muy bien. Hemos finalizado nuestro viaje eh, por los senderos de la filosofía de la educación, pero ahora tenemos que eh, integrar todos esos paisajes en un segundo y último trabajo práctico. Primero vamos a, entonces, antes de dialogar sobre el trabajo práctico, vamos a hacer un sintético recorrido por esos senderos que hemos recorrido, ¿no? Bueno, iniciamos la unidad 3 en la clase 8 y ahí comenzamos a trabajar con la formación de la ciudadanía en el mundo clásico, ¿no? Allá por la Grecia clásica. Luego de trabajar con Aristóteles, bueno, con la ficha de cátedra, con textos de Hobbes, de Locke, y obviamente la ficha que les había dejado habla de Rousseau. Empezamos a transitar desde esa construcción de la ciudadanía del mundo clásico, empezamos a transitar ese camino hacia lo que conocemos como la modernidad. Hay dos elementos claves para comprender cuáles son los temas de mayor interés en el mundo intelectual de la modernidad. Ese interés obviamente estaba basado en el eje epistemológico y en el eje político. Es decir, de algún modo, entre esos dos ejes, lo que se va planteando es como una especie de articulación entre esos dos vectores principales, que obviamente son los que se trasladan al campo de la educación. De ahí que hablamos de un proyecto político pedagógico moderno, ¿no? Entonces hay una cuestión pedagógica, pero también hay esa necesidad de formar un ciudadano y esa necesidad de formar al ciudadano va atada, obviamente, a la cuestión de el avance de la ciencia, de las ciencias y de la filosofía. Bien, entonces, transitamos en esas clase 3, perdón, clase 8 y clase 9, y también en torno a tratar de develar cómo era comprendida, sin llamarlo de ese modo, la construcción de la ciudadanía y cómo ese periodo moderno intenta revalorizar o intentan, si se quiere, reivindicar algunos postulados de la filosofía clásica, pero parándose desde la perspectiva de el hombre y la mujer parados sobre la tierra. Ya el centro del universo ya no son los dioses, ya no es el Dios cristiano, si ustedes quieren. Entonces, para eso necesita dar ese salto copernicano, mirar el problema de la educación desde otro lugar, y ese otro lugar es la centralidad del hombre y de la mujer. Obviamente los autores no hablan de hombre y mujer, pero yo eh, no puedo con mi lenguaje género sensitivo, lo tengo que mencionar. Entonces, decíamos, trabajamos en torno a la construcción de la ciudadanía, en torno a cómo pensaban los clásicos, qué se pensaba de la ciudadanía, ¿no? Y qué se pensaba de la política. Insisto en la necesidad de encontrar la vuelta a este vínculo entre epistemología o ciencia, política y pedagogía. Digo, son como tres ejes centrales para comprender tanto el proyecto político-pedagógico de la modernidad como lo que luego vamos a conocer como las sociedades disciplinarias o las sociedades de control, y ya ahí estaríamos hablando en términos de la clase 10. Trabajamos ahí con Bauman principalmente, solamente una lectura así sintética del prólogo, perdón, de Modernidad Líquida. Trabajamos con un texto de Casali, y luego en esta cuestión de separar de algún modo qué es lo que más tiene, cuáles lecturas o cuál parte de la bibliografía
tiene más que ver con el ámbito educativo propiamente dicho, que en el caso de, por ejemplo, Bauman o Casali, que si bien lo piensa en términos de la filosofía de la educación, está más pensando en unos dispositivos eh, más epistemológicos y, si se quiere, más vinculados al campo de la filosofía. Bueno, esto también ocurre con el texto de Berisso, pero se inclinan más al problema de la educación. Ahora, el texto de Terici es más que nada plantear esa problemática de la desestimación del saber de la experiencia educativa, y de ahí la idea de traer a Terici como para pensar en esa idea de poder recuperar ese conocimiento de la experiencia educativa, ¿no? Entonces parecía que era adecuado lo de Flavia Terici. En la clase 11, bueno, acá ya estamos, obviamente, planteándonos ese puente de la modernidad a la posmodernidad, entre comillas, si que hubiese existido algo así, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, hasta nuestros problemas contemporáneos de filosofía de la educación. Entonces ahí llegamos a las formas de sujeción en la sociedad global. Estas formas de sujeción, perdón, en la sociedad global son, por supuesto, un modo de construcción de la ciudadanía. Tal vez eh, con unas redes distintas, si pensamos en las enseñanzas de Foucault, es decir, hay ahí unos nexos, unas cuadrículas básicas para comprender el desarrollo de la educación en la sociedad disciplinaria, recuerden, esto de disciplinar no solamente los cuerpos, sino también las mentes, y esta sociedad disciplinaria que se mezcla y se solapa con todo lo que tenga que ver con la disciplina corporal, ¿no? Con la disciplina conductual, si se quiere, pero obviamente con la corporal, ¿no? Todos sentados en esa cuadrícula que es un aula tradicional. Bien, entonces, ahí teníamos el texto de Deleuze, entonces, en el marco de lo que había planteado Foucault con la sociedad disciplinaria, pero ya pensando en otras conversaciones, ¿no? Que nos vinculan más a la, como al quiebre de esa sociedad disciplinaria, ¿no? Es decir, hay un paso ahí entre la sociedad disciplinaria, aquella sociedad moderna, ¿no? Que buscó disciplinarnos en términos de su proyecto político-pedagógico, y esta otra sociedad de control que tiene mucho más que ver con si se quiere, un control más mediático, más de las herramientas informáticas, de las redes sociales. Hay ahí entonces un quiebre entre la sociedad del panóptico, la sociedad de control de tipo disciplinaria, y la sociedad de control más informatizada, si se quiere, ¿no? Más global aún, si se quiere. Uno de los mayores conflictos. Bien, entonces ahí trabajamos con el texto de Deleuze, con un texto de Hart, La Sociedad Mundial de Control. Trabajamos, también les dejé un texto de Rodríguez bien interesante sobre, es una ficha de cátedra de Rodríguez que me parece bien interesante porque nos pone así al estilo de manual, si se quiere, qué son las sociedades de control, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las sociedades de control? Y en esa clase 11, obviamente, también tuvimos como dos partes bien diferenciadas, ¿no? Bien diferenciadas en términos de la producción académica y la bibliografía que les dejé, perdón, en esa clase 11, ¿no? Porque les traje, por un lado, esto que hace al mundo global, al mundo del control global, pero también les dejé en otra parte un texto de Dussel para una fundamentación dialéctica de la liberación latinoamericana.
es un texto que de algún modo sintetiza, es un texto muy antiguo, es del año 1973, que de algún modo sintetiza toda la producción posterior de Dussel en torno a la cuestión de la liberación, no solamente ética, sino política, epistemológica, ética, y estética, ¿no? Es como que en ese texto lo que van a encontrar es como el programa sintetizado de todo lo que produjo posteriormente Enrique Dussel. Entonces me pareció que era interesante que podamos ver cómo es esto del momento de la conquista, del tipo de control, del tipo de disciplinamiento que teníamos en el momento de la conquista, ya por el siglo XV, y cómo esa conquista de algún modo es la que opera financieramente, económicamente y también epistemológicamente para construir eso que posteriormente se llamó el proyecto político pedagógico de la modernidad. Es decir, no podemos hacer historia contrafáctica, pero lo que sí podemos pensar es qué hubiese pasado con Europa sin la conquista de América. Es decir, la conquista de América lleva demasiados recursos materiales y humanos para Europa, que es donde luego nace, en boca de los mismos autores, ese proyecto político-pedagógico moderno, ¿no? Eh, entonces ahí me parece que lo que nos trae Dussel en ese ensayo es bien interesante. Luego tiene la ficha de cátedra, y bueno, ahí lo que les dejé es para que podamos empezar a codearnos con autores y autoras de nuestra América, de nuestra tierra, ¿no? Entonces hablo del problema de la colonialidad desde la propuesta de Fanon, uno de los primeros en hablar de los condenados de la tierra, y algo así como la arquitectura que propone Miñolo, un argentino que vive en Estados Unidos, esa arquitectura entonces descolonial, por llamarle de algún modo, que propone Miñolo desde varias esferas de la colonialidad. No solamente la colonialidad del saber, no solamente la colonialidad del poder, sino también otro tipo de colonialidad más económica, si se quiere, más política, más educativa, ¿no? Es decir, de algún modo lo que la América profunda, al decir de Kush, o nuestra América, al decir de Martí, tienen el problema, aunque no lo digan esos autores en esos términos, el problema de la colonialidad que persiste, o el neocolonialismo, como le suelen llamar últimamente, ¿no? Esto que está tan de moda, pero que conocemos tan poco, porque no hay planes de estudio que nos vinculen a esas corrientes de pensamiento nuestroamericanas en el marco de, de intentar descolonizar nuestra intelectualidad sin desestimar, ¿sí?, la intelectualidad que nos forjó ese proyecto pedagógico de la modernidad, ¿no? Entonces, son como un nexo importante, es decir, pero necesitamos inventar para no errar, como decía el querido Simón Rodríguez, ¿sí?, tomar eso que nos puede ser útil para construir un estado educativo, me refiero, ¿no?, de un modo más descolonial, necesitamos inventar para no errar nuevamente. Hace 500 años que erramos, o más. Si pensamos, si nos paramos cronológicamente en tiempos de la conquista de América. Con lo cual necesitamos plantearnos nuevas miradas y nuevos diálogos, nuevas discusiones, no solamente teóricas, sino también prácticas. Es decir, cómo llevamos al aula este tipo de discusiones y cómo llevamos a la discusión de la mesa más amplia
que son aquellas figuras, por llamarle de algún modo, expertas y expertos, que se dedican a la formulación de los diseños curriculares, ¿no? Me parece que, si bien es cierto que se habla últimamente del tema de la descolonización intelectual, esa intención no deja de ser una intención, porque no se propone cómo llevarlo a la práctica y tampoco se propone con qué autores vamos a trabajar esos temas, ¿no? Entonces parece que es importante que podamos ver o empezar a trabajar en estos temas, sobre todo en una maestría en educación, ¿no? Y bueno, el otro texto que les dejo es el de Miñolo, la opción de colonial, el Pachacuti de nuestro tiempo. Y algo mínimo de Rita Segato en su texto compilado de uno de los seminarios que se llama Contrapedagogías de la Crueldad. Me parece que lo que señala Rita en las estructuras fundamentales de la violencia tiene mucho que ver con esa construcción colonial que nos legó la conquista, que nos dejó esto no solo del mundo colonial, sino también del mundo patriarcal y del mundo capitalista. Entonces son como un combo, ¿no? La colonialidad, el patriarcado y el capitalismo son como los nexos de la sociedad global, ¿no? Llámese de control, llámese disciplinaria o llámese desde el punto de vista que quieran, pero la sociedad global tiene mucho que ver con esa sociedad moderna, disciplinaria, donde el control estaba en la disciplina, atravesada por el control de las redes informáticas, ¿no? Bueno, ahí les dejé también en esa última clase algunos videos, lo mismo que con la clase 10 y las clases anteriores, pero quería enfocarme más en esto de, de la cuestión de la colonialidad del poder, porque la propuesta que les traigo para el ensayo de esta segunda parada evaluativa tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, el tema de esta segunda parada de evaluación es la formación de la ciudadanía y las formas de sujeción en la sociedad global, ¿sí? Es decir, formas de sujeción en la sociedad global, que obviamente es un problema contemporáneo. Ahora bien, la formación de la ciudadanía y las formas de sujeción en la sociedad global, reflexiones, si ustedes quieren como subtítulo, sobre la colonialidad del poder. Cuando digo colonialidad del poder, saben que pueden tomar cualquiera de los tres ejes o los tres juntos. Lo importante es que lo planteen en términos de algún modo, de una herramienta que nos acompañe para la transformación de nuestra praxis educativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consigna para esta segunda parada de evaluación? Lo que les digo es, en función de los textos trabajados en esta segunda parte del seminario, reflexionen y argumenten, no se olviden de argumentar. Argumentar implica utilizar autores y autoras, además de la reflexión. Entonces, reflexionen y argumenten en términos de escribir una narrativa, ¿no? O un ensayo breve. Recuerden que son solo 3 páginas las que van a escribir. Bueno, esos datos del formato del trabajo se los voy a dejar como se los dejé en la anterior parada de evaluación. Pero quería dejarles este nuevo video porque veníamos trabajando en años anteriores sobre la sociedad de control, porque obviamente que las sociedades de control, como toda sociedad tiene sus pros y tuvo sus pros y sus contras, tiene sus pros y sus contras. Y si no fuera por los inventos de esa sociedad del control, no hubiesen podido tener continuidad educativa durante
épocas de pandemia. Pero bueno, ahora estamos en una pospandemia. Si bien es cierto que aprendimos mucho respecto de la tecnología, lo que necesitamos ahora es reflexionar por algo mucho más urgente que tiene que ver con la posibilidad de descolonizarnos intelectualmente para poder comprender mejor de qué van algunos reclamos en torno a proteger nuestros recursos naturales, sobre todo con las posibilidades productivas que tienen estos nuevos descubrimientos. Me refiero al litio básicamente y al gas de vaca muerta y tantas otras cosas más, ¿no? O esa ambición por cooptarnos el agua dulce me refiero, es decir, y ya no lo niegan, ya lo dicen abiertamente en esa sociedad global. Nos interesan los recursos naturales de la América del Sur, de la América profunda, de la América colonizada desde la economía, desde la política, aunque parezca que no, aunque seamos estados independientes. Nunca lo fuimos del todo. Entonces, estamos colonizados y colonizadas intelectualmente a partir de esa reproducción del mundo o del conocimiento de toda la tradición eurocéntrica. Y cuando digo eurocéntrico no me refiero solamente a Europa, sino a su vector post Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces siempre hay un polo de poder mundial. Ese poder mundial no funciona por sí solo, ¿sí? Funciona porque hay otros micropoderes que les van permitiendo el funcionamiento de ese poder global. Entonces, me da la sensación que la posibilidad de descolonizarnos intelectualmente nos ayudaría a comprender por qué una nación tan rica como la nuestra tiene los problemas de pobreza que tiene los problemas de usurpación en términos de propietarios extranjeros o propietarias extranjeras. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Descolonizarnos, perdón, intelectualmente implica pensar entonces en esa colonialidad del poder que arrastramos desde la época de la conquista, sobre todo desde la época de implementación del proyecto político de la modernidad, político-pedagógico de la modernidad, pero también con todo el espíritu globalizador de la economía que tiende a transformarse en un catalizador global, si se quiere, de todas las actividades humanas y de la condición humana, si se quiere. Y no me meto con la inteligencia artificial. No sabemos nada sobre eso. Lo que sí sabemos es que necesitamos, para poder comprender todos esos avances tecnológicos, cómo nos descolonizamos intelectualmente, ¿sí? Y en ese sentido es muy importante pensar qué pasó con la revolución tecnológica de fines de los años 50 del siglo pasado, para que toda esa producción de ingeniería informática fuera desmantelada en esa famosa noche de los bastones largos. Bien, acá me quedo. Les voy a dejar un foro, como siempre, para que podamos dialogar en torno a inquietudes. Les pido que usen ese foro y no me escriban a mí particularmente porque eh, las preguntas son todas importantes y alguna inquietud que cada uno o cada una de ustedes tenga puede ser útil para les cumpas. Así que buena jornada, nos vemos en cualquier momento. Adiós.